Muy buenas tardes, muy bienvenidos a una nueva tertulia, un espacio de encuentro, de conversación, tanto con los artistas, músicos, intérpretes y también con el público, respecto de los espectáculos que se presentan en el escenario del Teatro Municipal de Santiago. Y me gustaría saludar en primera instancia a los colaboradores que hacen posible esta tertulia. En primer lugar, Acura, agua natural nativa, la pureza del sur, específicamente de Curarrehue, embotellada y puesta en nuestra mesa para ser disfrutada tanto como por el equipo técnico y también por nuestros públicos. Asimismo, la tradicional chocolatería Varsovien, que para cada ocasión nos tiene un detalle especialmente cálido y dulce. Y para regalarnos un entorno de flores preciosas y perfumadas, el delicado arreglo de flores de Canasto de Flores. También queremos agradecer a los tertulianos y tertulianas que nos acompañan en esta noche en la Sala Raut del Teatro Municipal de Santiago, a quienes nos ven a través del canal de YouTube y quienes nos escuchan a través de nuestro podcast del Teatro Municipal. Hoy la invitación es acercar el maravilloso mundo de la ópera a los niños, los jóvenes, despertando su curiosidad y amor por la música y además de transportarlos a un universo mágico lleno de emociones, personajes fascinantes y música cautivadora. Los invitamos a conversar sobre la ópera familiar Sigfrido, una adaptación que cuenta con una puesta de escena vibrante y colorida, con escenografía e iluminación especialmente diseñadas para crear una experiencia visualmente cautivadora. Contaremos con un elenco de talentosos cantantes y músicos quienes nos van a deleitar con su talento y su pasión por la música. Así que quiero empezar a invitar a nuestro set, en primer lugar, al director musical y director también residente de la Orquesta Filarmónica de Santiago, Pedro Pablo Prudencio. También a la persona a cargo de la dirección de escena y guión, Fabiola Mate. A quien interpreta a Sigfrido, nuestro querido barítono Javier Baibel. Y quien interpreta a Mime, nuestro tenor Gonzalo Quinchagual. Muy bienvenido. Tenemos fans en el público. Bueno, la ópera Sigfrido está en una versión familiar, ¿cierto? Porque sabemos que efectivamente originalmente no tiene un formato familiar, al contrario, es bastante larga y cuenta con la música de Richard Wagner. ¿Por qué Wagner para pensar en una ópera en formato familiar? Bueno, muy buenas tardes. Wagner, o las óperas de Wagner, como la gran mayoría de las obras del romanticismo, hablan de un mundo de fantasía, un mundo ideal en el más allá, un mundo que no se encuentra en este mundo, ¿no? Y toda esta saga de la tetralogía, del Anillo de los Nibelungos, es una temática muy apta para un público infantil, para un público familiar, como bien decías, ¿no? O sea, no es solamente para niños esta versión, sino que es para toda la familia. También adultos que les gusta Wagner pueden venir a disfrutar de un espectáculo maravilloso. Además que la música, o sea, yo recuerdo por lo menos de niño que me encantaba, me fascinaba, tiene una cantidad de melodías y temas preciosos. Wagner fue el que fortaleció, digamos, el uso del llamado Leitmotiv. Un Leitmotiv es digamos, un tema musical que simboliza una persona o una cosa o un sentimiento. Siempre que aparece un cierto motivo, es porque se está hablando de tal cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la espada, pam, pim, pam, pa, pam, pa, pi, ¿no? Aparece siempre ese tema. Digamos, un poco
a contrapeso de lo que es la lanza, ¿no? que es el arma de Wotan, el dios supremo, que hace una escala pam, 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 pim, pam, pam. Entonces es temáticamente completamente contrastante, ¿no? Tal como lo es en el espectáculo, la espada versus la lanza. Entonces, todo este manejo de las melodías que es muy cinematográfico, ¿no? De hecho, los grandes músicos, compositores de música de película han aprendido muchísimo de Wagner. Muchas gracias. Pues vamos a entrar en el mundo de la adaptación musical, que me parece fascinante, insisto, en una ópera de 4 horas. Adaptada, ¿cierto?, a 1 hora, pero desde el punto de vista creativo, Fabiola, ¿cómo fue también esta adaptación y cuáles fueron los principales desafíos que tuviste? ¿Está funcionando? ¿Sí? Perfecto. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que tuviste que asumir desde la dirección también de escena? A ver, en relación a la adaptación, yo me acuerdo con una llamada de teléfono con el Pepa, íbamos marcando cuáles eran los hitos más importantes para nosotros. Ahí también fue una decisión de ciertos personajes y ciertas escenas, dejarlas fuera e irnos guiando por la acción. En el fondo, nuestra dirección siempre ha sido a través de la acción para que sea más activo también para los niños, más entretenido, que pasen cosas, ¿no es cierto? A este personaje que tenemos acá, Sigfrido, que está en búsqueda de su identidad, de quiénes son sus padres y su madre. Y a partir de eso, ¿cuáles son las imágenes que a nosotros como equipo creativo, trabajo con un equipo maravilloso, con el Seba Escalona, con el Patricio Bravo y con la María José Romero? ¿Cuáles son en el fondo cómo configuramos nuestro mundo? Entonces siempre trabajamos mucho con referentes, yo les doy todos mis referentes a ellos para poder después irlos traduciendo de a poco. Trabajamos mucho desde la visualidad, yo les hablo de cada personaje, cómo me lo imagino, les mando fotos, por ejemplo, de las cuevas, de las cavernas, cómo me las imagino y ellos los van traduciendo y trabajamos muy de la mano entre todos para armar nuestro mundo. Eso en general, igual como es la tercera parte de la tetralogía y la última que se va a representar por lo menos ahora, ya había un mundo construido, ya habían personajes construidos, ya hay una historia en el fondo, ya hay un camino. Y nosotros seguimos con ese camino. O sea, nuestro primer trabajo en la primera obra, claro, fue cómo es este mundo. Y el desafío es siempre, bueno, qué cosas se agregan, cómo uno sorprende, qué personajes son los que a uno le parecen también más atractivos, más sorprendentes para poder jugar, y siempre hay un foco distinto. Eso sí, para nosotros es importante, y así como nosotros desde el punto de vista dramático avanzamos, también desde el punto de vista creativo, y en ese sentido, por ejemplo, nosotros en la obra anterior era la primera vez que hacíamos rotoscopía, que es esta imagen del dibujo cuadro a cuadro, pero lo hacíamos sobre videos que nosotros editábamos en base a videos que ya existían. Esta vez, por primera vez, creamos nuestros propios videos en base a los chiquillos que tuvieron que ir a un estudio de grabación, a grabar en croma, a hacer estos videos, y sobre ellos editamos las imágenes, y sobre ellos María José y Sebastián hicieron los dibujos cuadro a cuadro. Sí, entonces artísticamente también para nosotros ha sido un desafío distinto, aparte de todo lo que significan los elementos, la puesta en escena, la escenografía, etcétera, sino también desde nosotros desarrollarnos y crear nuestros propios videos, guiones. Sí. Hay un paso importante ahí con los nuevos desafíos, las tecnologías, y también cómo abarcar desde ahí quizás también a nuevos públicos, y también una tecnología que no es tan desarrollada o tan usual, por lo menos en el teatro. Entonces, desde ahí me imagino que un gran desafío que también vamos a ahondar más adelante. También ahí tenemos una maqueta para que
después también se pueden acercar a observarla y vamos a conversar en más detalle. Pero hablamos en un contexto general respecto de la música y también de la puesta en escena, pero ya más particular Sigfrido. ¿Qué nos cuenta la historia de Sigfrido, sabiendo que también es la tercera parte, ¿cierto?, de esta tetralogía de Wagner, quienes quizás no han venido a ver las otras obras anteriormente? Entonces, ¿quién es Sigfrido? Y en este caso, Javier, que tú más encima lo tienes que interpretar, ¿cómo ha sido el proceso también para ti de interpretar a Sigfrido? Buenas noches, primero. Sigfrido, para mí es se puede abordar de diferentes puntos de vista, desde lo interpretativo, desde lo físico, desde lo vocal, principalmente. Y cada uno de ellos es un desafío enorme. Estábamos recién en ensayo, así que por eso que estoy agotado. Sí, hay agüita. Sigfrido como personaje es la estructura del héroe, un héroe muy clásico, pero también con unos ribetes muy humanos. Eso a mí me parece muy interesante. Sigfrido es como Batman. Tiene artilugios que son como mágicos, poderosos, pero él en sí no es ni tan mágico ni tan poderoso. No es eterno, no tiene poderes, no tiene rayos en sus manos, no es inmortal. Entonces, esa humanidad también está súper reflejada en los motores de Siegfried. Lo que mueve a Siegfried básicamente es la búsqueda de su propia identidad, como bien decía la Fabi. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son mis padres? Porque me crió toda la vida un enano que, bueno, si ven la primera parte entenderían, ¿cierto? O la segunda parte, en la segunda parte queda muy claro quién me cría, porque mis padres, ¿cierto?, tienen una historia fatal. Y es Mime el que me cría, pero no por el amor ni por el cariño, sino por otros motivos, que no voy a hacer spoiler. Pero tampoco es tampoco una muy linda figura, ni paterna ni materna, ¿ya? Pero aún así, él me cría y llega un momento donde Siegfried, adolescente, se puede reconocer a él, puede reconocer también a los animales y dice, oye, todos los hijos se parecen a sus padres y yo no me parezco en nada a ti. Y ahí empieza como su proceso de, bueno, entonces, ¿quién soy yo? ¿Por qué no me parezco a ti? ¿Quién es mi madre? ¿Quién era mi padre? Y esa búsqueda también va siempre acompañada de otro motor que yo creo que es fundamental en Siegfried, que es la búsqueda de compañía. Y bueno, si bien esta ópera está atomizada, porque la estamos haciendo en 1 hora y cuarto, más o menos lo que dura 1 hora 10, se puede observar en el relato total de la obra. Por ejemplo, Siegfried, el oso es una compañía al comienzo, ¿cierto? Lo domina un oso y anda con el oso para arriba y para abajo. Después son los pajaritos, ¿cierto? Un pajaritos los que están en compañía de él. O sea, Siegfried también, de buena parte, siempre está en búsqueda no solamente del quién soy yo, sino también de la compañía. Y eso también lo consigue al final, ¿cierto? Con esta compañía que tiene que ver con la compañía eterna. Eso. Me gustaría agregar, disculpa, que Sigfrido es el símbolo de la libertad, ¿no? De la libertad del ser humano, de alguien que crea un nuevo mundo, una nueva voluntad, gracias a su libertad, que es muy, muy importante, ¿no? Claro, claro. Así que sí, o sea, desde el punto de vista histórico, o sea, de la historia, este es Sigfrido, por lo menos yo me agarro de esos elementos, como te digo, de la búsqueda de la identidad y la búsqueda de la compañía, como 2 elementos fundamentales. Eso. Muchas gracias. Gonzalo, por primera vez participas de una tertulia, así que muy bienvenido también por eso. También, bueno, tú formas parte del programa de la Fundación Ibáñez Atkinson, ¿cierto? El programa de talentos líricos. Y quisiera saber cómo ha sido también interpretar a este personaje que es Mime, pero pensando en que sea atractivo para un público familiar, que es distinto cuando uno está en una ópera, entre comillas, para adultos, ¿cierto? ¿Cómo ha sido ese proceso también? ¿Aló? ¿Se escucha? Mi primera impresión al momento en que recibí el desafío, que no fue hace mucho, esto por lo general se planea con mucho tiempo, yo recibí la invitación casi 2 meses antes de que empezaran los ensayos, y al enfrentarme a la partitura y al enfrentarme también al texto y al libreto en general, me di cuenta de que Mime es como un villano de Disney.
Tiene esa cosa de que siempre hay un grupo de niños que recuerda al héroe y hay un grupo de niños que recuerda al villano. Y en ese sentido, el villano en esta puesta en escena, porque claro, tomamos mucho en consideración la primera parte de la ópera, hay una parte que no está, y en esa primera parte es donde nosotros estamos casi todo el tiempo en escena. Entonces se ve lo que representa él y lo que represento yo. En ese caso está escrito en la música, en la forma en la que se expresa y en los intervalos que canta, la forma del villano. Los intervalos siempre son difíciles de escuchar, las melodías no son claras, habla muy rápido y a veces habla muy lento, y tiene ciertas partes específicas donde aparece un sesgo de humanidad que por lo general es falso. Siempre lo está tratando de hacer para conseguir lo que quiere. Que en este caso, claro, Mime es un personaje que aparece desde la primera ópera. En esta versión, o sea, en esta parte de la historia de la tetralogía, es ya cuando ya está más viejo, pero sigue teniendo esos mismos sesgos de tener mucha energía, tener muchos cambios de carácter muy rápido, y es desde ese punto de vista donde siento que el trabajo que hemos logrado aquí con Fabiola, pensando en que un niño al ver eso va a pensar en no sé, pues, en un villano de una película de Disney. Porque también tiene sesgos que son humorísticos, que el personaje no los hace a propósito, sino por la forma tosca de ser. Para la mentalidad de un niño, que yo siento lo que hemos estado pensando, va a ser chistoso. Hay otras partes donde es malo, hay otras partes donde es mentiroso, hay otras partes donde es embustero. Muchas veces le tengo que mentir a Javier sobre cosas. Y es esa lucha de energías donde yo estoy tratando de mantenerlo a él a raya, pero él ya no está no es pequeño, ya está en un momento de su vida donde yo no puedo hacer mucho para mantenerlo donde yo quiero. Y es justo en ese momento donde aparece todo el conflicto y claro, en ese sentido ha sido un desafío, sobre todo porque la música es muy compleja. Mi parte siento que es muy compleja, tiene mucho texto, tiene muchas inflexiones difíciles de entender al oído, pero que siento que hemos podido llegar a buen puerto con eso. Sin duda. Y Pedro Pablo, tú algo ya nos comentabas al inicio cuando hablábamos respecto a Wagner, pero ahora me gustaría saber en particular cómo fue la adaptación musical de esta ópera. Sabemos que es importante el rol que ocupó en este caso Silvina Smalis, que es fagotista de la Orquesta Filarmónica de Santiago. Entonces, si nos pudieras contar un poco este trabajo, que finalmente es una triada, me imagino, ¿cierto? Entre Fabiola, tú, Silvina, ¿cómo fue eso? Bueno, como ya hemos comentado, no vamos a hacer las 4 horas que dura la ópera original, sino que una reducción de 1 hora y cuarto más o menos que está durando el espectáculo. Y ya hacer esos primeros cortes de la música ha sido muy, muy difícil, ¿no? Porque digamos, es una ópera que el tipo de música que escribe Wagner no para. No hay áreas como en las óperas italianas o como en Mozart, donde se detiene la orquesta, hay espacio para aplaudir, después empieza otra cosa. Aquí no para desde un inicio. Pasa 1 hora y media de música sin detenerse hasta que haya la primera pausa y así con los otros actos también. Entonces, encontrar, digamos, un hilo conductor dramatúrgico por una parte, que hemos estado conversando obviamente con Fabiola, las necesidades de cómo pasar de un momento a otro, pero también hacer los cortes de tal forma que musicalmente funcionen. De repente hay que pensar, por ejemplo, ahora viene un momento complejo para el tenor, entonces hay que dejarle un poquito de descanso vocal anterior para que pueda cantar. Hay que pensar en millones de cosas, también de escénicas, cosas que están pasando a la hora de hacer los cortes. Y eso ha sido un trabajo muy intenso que cada vez que tenía que cortar una parte de la ópera me dolía el alma de tener que sacar eso, ¿no? Y después elegir ya esto, no, pero a cambio de hacemos esto, fue doloroso, ¿no? Pero al final me parece que queda un espectáculo redondo, con un hilo conductor muy bueno. Obviamente, al contrario de cómo lo hace Wagner, nos vamos deteniendo para poder introducir textos
en español para que hayan ciertas cosas que los niños lo puedan entender. Obviamente los niños no van a poder seguir los sobretítulos tan fácilmente como lo hacen los adultos. Entonces muchas cosas obviamente se explican con la acción, como decía Fabiola recién, y también hay textos entre medio, ¿no? Y después tenemos la adaptación instrumental, que en esta oportunidad vamos a tener una orquesta grande, ¿no? Hicimos el Oro y la Valquiria con una reducción de la orquesta para unos 20 músicos más o menos, y nos pareció que en esta oportunidad sería bueno de ocupar una orquesta más grande para darle más, digamos, todo el esplendor musical que tiene esa orquesta. Gil Vinas adaptó la orquesta, que es enorme, a una orquesta que es grande. Entonces, en vez de tener 8 cornos, vamos a tener 4. O sea, una orquesta normal, como sería en una ópera de Verdi o un poquito más clásica de lo que son las óperas de Wagner, que ocupan, como decían, 8 cornos, 5 trompetas, 6 arpas. ¿Dónde metemos 6 arpas? Imposible, ¿no? Creo que ni hay 6 arpas en Chile. Tendríamos que usar arpas folclóricas. Así que ahí hicimos una pequeña adaptación. Ya hemos tenido ensayos con orquesta y suena fantástico, suena muy lindo. Estoy seguro que el público lo va a disfrutar cuando llegue. Por ejemplo, hay momentos donde la orquesta pega unos gritos impresionantes que va a ser muy emocionante para el público. Y va a ser también muy emocionante la escenografía que tenemos para Sigfrido. En ese sentido, lo hemos mencionado, pero creo que siempre es bueno volver a recalcar lo que nosotros tenemos, nuestros talleres de realización escenográfica, también parte escenotécnica. No todos están acá en el Teatro Municipal. Acá en el Teatro Municipal tenemos el taller de vestuario y el taller de pintura, que se encargan principalmente de las telonerías. De hecho, en las maquetas podemos observar cuál sería de alguna forma la telonería, ¿cierto, Fabiola? Que tú tienes ahí, que son las de los costados, ¿cierto? Si los podemos quizás señalar. Es que aquí esta es una parte de la maqueta, la verdad. Faltan varias partes. Pero sí, esta es la Cueva del Dragón. Tenemos otra que no está, que es la Cueva de Mime. Estas son las patas de los costados. Tenemos 2 carros y el carro del taller de Mime y una ferma. Hay más en la vida real, y el fondo de proyección, que es como otra capa más. En el fondo trabajamos mucho como en esta profundidad de capas para configurar el sentido de cueva. Y otra de las cosas que hacemos escenográficamente es tratar de romper lo más posible, como es para un público familiar, romper la cuarta pared y poder también entrar en el espacio y romper el espacio del público. Entonces ocupamos también espacio escénico fuera del escenario propiamente tal, sino también ocupando la platea, los palcos como parte del escenario. Sí, pero ahí también complementando, decir que todo lo que ustedes ven ahí en una maqueta, que después es llevado al escenario, se realiza justamente en los talleres del Teatro Municipal de Santiago. Entonces ahí tenemos parte de la telonería, que es el taller de pintura, bueno, la caracterización tanto de Mime, Sigfrido, como de los demás personajes, que se hacen justamente en el taller de vestuario, que lo conforma también el subtaller de maquillaje, ¿cierto?, de peluquería. Tenemos sastrería, zapatería, pero también tenemos los talleres de construcción, que se ubican en la calle Herreras, en el sector de Quinta Normal, junto con el taller de escultura y el taller de utilería, que en el fondo, por ejemplo, toda esa escalera que ustedes pueden observar en la maqueta, que después se pueden acercar también a observarla, todo eso se hace en los talleres de acá del Teatro Municipal, recalcando los oficios que son tradiciones que finalmente se traspasan, ¿cierto?, de generación en generación, y que seguimos siendo en ese sentido nosotros una verdadera fábrica de espectáculos en el Teatro Municipal. O sea, no tan solo tenemos una alta calidad a nivel musical e interpretativo, sino que también a nivel escenográfico. Y yo tengo algunas imágenes también que me gustaría compartir con el público. Eso forma parte de la caracterización, y quería que la Fabiola también nos fuera contando un poco lo que estamos viendo. Sí.
Eso en realidad son los gigantes que estuvieron en el Oro del Rin y que acá hablan, porque hay personajes que cuentan un poco de quiénes eran y de la historia pasada. Entonces, esto es imagen de cuando estuvimos haciendo la grabación en croma. No son personajes que ustedes vayan a ver ahora, pero sí son lo que les contaba, sobre los cuales hicimos un video y hay una rotoscopía, todo un trabajo, ¿no es cierto?, de pintura sobre esas grabaciones. Ahí estábamos haciendo las grabaciones de los personajes. Ahí tenemos uno de nuestros gigantes, que fueron los que se quedaron, ¿no es cierto?, con el oro, y donde uno de esos gigantes es el que se convirtió ahora en un dragón, que es un trabajo maravilloso, que estuvo a cargo de Claudio Marín en la escultura y de Sebastián también en el taller de utilería, que van a ver, el dragón sí aparece ahora. Ahí, por ejemplo, Fabiola, tú estás de pie y él está sentado. Y efectivamente se ven ustedes como casi a la misma altura, pero es mucho más alto. Sí, y es que en la imagen, porque cortamos en el fondo, hicimos un video donde primero le grabamos los pies, porque no cabía, porque él mide más de 2 metros y no nos cabía en la sala. Entonces lo tuvimos que hacer por parte, ir subiendo hacia el gigante, y eso se corta después, se edita en video, que lo hace Patricio Bravo, y sobre eso se dibuja. Sí. Bueno, ahí tenemos parte de la maqueta que está acá, Sí, con esas proyecciones. sí, esa fue parte, ¿no es cierto?, de cuando nosotros les presentamos al equipo que iba a trabajar en Sigfrido, la maqueta, y ahí sí están los fondos y está el fondo de proyección que lo vemos acá en el taller de nuestro querido Mime. Este es el dragón que tuvo primero una forma, un objetivo, después se fue modificando hasta tomar la forma que tiene hoy en día. Ahí lo está haciendo Claudio Marín, primero hace un bosquejo, ¿no es cierto?, en plumavit pequeño, para después pasar a hacer ya el molde grande, que es el que está ahí. Esa es la cabeza del dragón que se hizo en escultura. Y sobre esa plumavit viene una capa de papel craft, como papel maché, y después se ahueca todo eso. Esta es la parte de utilería que hace la parte del cuerpo del dragón. Acá vemos que ya están pintando. Esta estuvo a cargo de Sebastián. Fabiola, un paréntesis, es decir que Claudio Marín es el jefe del taller de escultura. Sí, por eso. Él está a cargo de escultura, la parte del mascarón y la cabeza, y a cargo de utilería estuvo la parte del cuerpo del dragón. Sí, y de las alas y los pies. Y ahí está ya el dragón completo que se ensambla, ¿no es cierto?, por distintas partes. Ahí todavía le falta, todavía seguimos trabajando en él, porque es un trabajo, o sea, hacer este trabajo en un mes es un trabajo titánico. Normalmente una escultura así, una obra así se puede demorar años o un año. Acá realmente también trabajan muy contra el tiempo todo el tiempo, porque después viene otra producción y antes tuvieron otra. Sí, es todo un tema. Y hay un equipo que no hemos hablado, que es iluminación, que también es parte del teatro, está acá, y por ejemplo los ojos del dragón se iluminan. Sí. Es impresionante, y cuando uno lo ve en vivo, que yo tuve la posibilidad de verlo, realmente es impresionante, así que los dejamos muy invitados a que vengan a ver Sigfrido, porque en verdad es una puesta en escena total. La ópera en sí es de las artes escénicas más completas que uno puede disfrutar y vivenciar, así que quienes por primera vez lo van a hacer, de verdad que va a ser una experiencia realmente maravillosa y única. Y Javier, bueno, la ópera tiene la característica en general que es cantado, ¿cierto?, que es un canto. Pero en este caso ya lo habían nombrado Pedro Pablo, también Gonzalo, que ustedes tienen que hablar también en esta ópera. Me imagino que tiene que ver por el formato familiar que se decide que hayan extractos o no, que son más hablados que cantados. ¿Cómo ha sido eso también? La parte como de personificar el personaje desde lo actoral, y también hay una transformación importante hablando del taller de vestuario y de caracterización con respecto a Sigfrido.
Bueno, eso ayuda harto, ya teniendo todo Siegfried encima, ayuda harto a encontrar al personaje, la corporalidad, la kinestesia, la voz también del personaje, la voz de este héroe. Pero antes de responderte eso, yo quería hacer una salvedad respecto a lo que estaban diciendo recién, el uso de la tecnología y las nuevas audiencias, porque siento que pasó demasiado rápido algo que es demasiado importante, ¿cierto? Es muy importante el uso de tecnología para acercar a nuevas audiencias. Primero, no estamos apostando a nada tan novedoso ni nuevo. Creo que es la forma en la que tenemos que tratar de sacar la ópera de esta visión de que sea un elemento de museo y transformarlo en lo que es un arte vivo, ¿cierto? Entonces no podemos estar siempre pensando en el museo y hablando de no sé, de los telones eternos pintados y la gente todo mirando para adelante. Tiene que haber esta versatilidad que ya se imprime en todos lados. Todos nuestros cabros chicos son nativos digitales, todos tienen tablets, todos tienen pantallas para ver todo. Entonces, forzarlos a sentarse a ver una ópera de la forma en la que siempre hemos pensado la ópera, creo que es una soberana lata. Entonces, este pequeño municipal, esta tercera etapa, este Siegfried, nos ayuda a acercarnos a un público nuevo de una forma súper dinámica, porque todo se mueve, todo cobra vida. Todo cobra vida, y no solo, como bien decía la Fabi, en el espacio escénico, sino también fuera de este. Entonces, es súper interesante. Y no es novedoso en la medida que nosotros acá en el Teatro Municipal hemos tenido trabajo, no sé, con Rodrigo Navarrete, que trabaja con elementos digitales, Marcelo Lombardero, tremendo, que también ha trabajado mucho con elementos digitales, porque yo creo que es no la fórmula, pero es una de las fórmulas de poder resignificar estéticamente la ópera. Insisto, dejar de observarla desde un objeto de museo. Porque no, ya no estamos para eso. No estamos para venir acá, ¿cierto?, con humita, para ver algo que está casi muerto. La ópera tiene que estar viva. Y en ese aspecto somos nosotros los responsables de mantenerla viva. La Fabiola es responsable con esta puesta en escena dinámica. Eso, como cosa fundamental. Ahora voy a tu pregunta. El dinamismo que le imprime esta ópera y cuarto, esta obra y cuarto de ópera, necesariamente tiene que, como bien decía Pedro Pablo hace algún rato, tener que ser explicada, no solamente desde el canto, sino también desde la acción. Entonces, este formato nos permite vivir como en dos etapas de este mundo mágico donde vive Siegfried con todos sus amigos y no tan amigos. Entonces, podemos hablar, ¿cierto?, que es como un contrato tácito que hay para cualquiera que venga a ver una ópera. Sabemos que en este espacio escénico, casi como un arte mágico, nosotros no hablamos, sino que cantamos. Pero acá nos damos la libertad de estar cantando y ¡pum!, aparece el texto, y el texto muchas veces explica lo que acabamos de cantar o adelanta lo que voy a cantar inmediatamente. ¿Por qué? Porque está muy bien pensado para la familia entera y obviamente para los más chicos de la familia. Para que si no alcanzo a leer, porque claro, los sobretítulos no es algo tan fluido, sobre todo para los más chiquititos, que la acción de lo que yo estoy diciendo, de lo que me está diciendo a mí, o sea, van a poder observar así de verdad cómo Mime me miente descaradamente, ¿cierto? Y yo soy tan bueno que le creo, ¿sí? Es terrible. Y él sí, además que es muy buen actor, mi colega. Entonces, tú ves cómo él se desdobla en este personaje que es de verdad un tipo mentirosazo, pero sus mentiras son tan buenas que terminamos creyéndole. Y eso mismo se ve reforzado después en el canto, o en la música, o en los motivos, como bien decía Pedro Pablo. Así que la acción es tan dinámica que nos obliga y nos permite jugar en estos dos espacios, en el espacio cantado y en el espacio hablado. Eso. Y a propósito de las nuevas tecnologías, de lo que hemos estado hablando, de la caracterización, también sé que la particularidad que tiene Mime, ¿cierto?, en este caso interpretado por Gonzalo, son unas prótesis en las manos. Entonces, ¿cómo ha sido también la caracterización que para ti involucra, pero que también con elementos que de alguna manera son fundamentales al momento de interpretar, pero que me imagino que de alguna manera llevaron a desarrollar otras habilidades adicionales ya a las que tenías que tener incorporadas desde el canto, por supuesto? ¿De manos?
Bueno, sí, sé a lo que se refiere. Son unos guantes que tienen unas uñas muy largas, que, claro, técnicamente ha representado un desafío muy grande porque tengo que interactuar con muchos objetos en la escena. Entonces tener uñas que son incluso más largas que mis dedos mismos, deben ser como así. Es muy difícil golpear el yunque, es muy difícil tomar las cosas, es muy difícil. Hay una escena donde tengo que interactuar con muchas cosas al mismo tiempo porque estoy como desbordado de enojo. Ha sido difícil, pero también lo he podido utilizar porque me frustra no poder tomar bien las cosas y al final termino enojado de verdad. Entonces, sin embargo, sí, ha sido un desafío súper grande, pero pude ver a mi colega hoy día en el ensayo, Cristian Lorca, que hace Alberich, que vendría siendo mi hermano mayor en el universo de esta ópera, y claro, lo conversábamos con Fabiola, el efecto que logra que las uñas sean tan largas, porque hay algo que todos sabemos, todos los que estamos en este tema de la ópera, un gesto que no sea exagerado no se ve de lejos. Y eso también aplica para este tipo de instrumentos. Tener medias largas las uñas, la última persona que está en la última fila no lo va a ver tan bien. Y como las uñas son tan largas, logran un efecto muy dramático en ciertas partes, sobre todo porque estamos obligados a usarla porque son parte de nuestro cuerpo en ese momento. Y con respecto al resto de la caracterización, bueno, tengo que ponerme en un plano muy, muy lejos. Yo, es una persona que es muy, muy, muy anciana, muy de mal carácter y que tiene muchos tics, que de hecho ha sido muy difícil porque yo también tengo tics. Y la Fabiola me dice, hay un tic tuyo que está saliendo, que desconecta con el resto, así que guárdate tu tic. Entonces tengo que estar acordándome de los tics que son de Mime y guardando los que son míos. Entonces, pero hoy día ya fue un ensayo mucho más fidedigno con cómo va a ser, con todos los elementos también del tema de vestuario y también del tema de escenografía. Y creo que el resultado ha sido muy, muy interesante y muy, muy bonito. No solamente porque yo lo sienta, sino porque también lo veo en el resto de los colegas que están haciendo un hermoso trabajo. Por lo menos vi unas imágenes de Javier irreconocible. Me gustaría abrir el espacio también de conversación, ¿cierto? Como romper la cuarta pared. Invitar a los públicos que nos acompañan hoy día, por si tienen algunas preguntas que hacerle a nuestros invitados, para que formen parte también de esta conversación. ¿No? Ya. Vamos a esperar el micrófono. Hola, buenas tardes. Oye, en realidad esto que hacen ustedes es maravilloso, pero de repente también me surge la curiosidad, ¿qué pasa con los textos originales? ¿Tienen que pedir algún permiso? ¿Cómo se maneja eso en el fondo de tomar una obra y transformarla? La enriquecen igual y abarcan otro público, pero ¿qué pasa con toda esa parte legal, digamos? ¿No tienen...? Ya, yo ahí respondo, vengo desde el teatro, entonces por eso la gente hace tanto Shakespeare, porque ya no tiene que pagar derechos de autor. Cuando la persona falleció después de 75 años de fallecido, los derechos de autor universales. Sí, entonces esa, bueno, es una de las suertes y hay algo que es interesante porque yo creo que ahí se mezclan los mundos. Yo como vengo del teatro, uno destruye, arma, hace y rehace porque en el fondo la labor, y como yo la veo desde la dirección, es resignificar algo que fue escrito hace 200, 300, 400 años atrás. Entonces, siento que en ese sentido los cantantes pueden ser más fidedignos con, no, pero es que Wagner quiso decir. Y claro, a uno no me interesa mucho Wagner respecto a lo que quiso decir, puedo entender la musicalidad, Pepa me va a matar. Pero claro, es como la mujer del contexto de él es una mujer muy distinta a la mujer como yo la veo hoy, por ejemplo. Entonces, cuando uno resignifica desde la dirección,
uno no se preocupa de lo que quiso decir, de lo que pensaba, no, uno estudia, entiende, pero también entiende que el contexto es absolutamente otro. Entonces, nuestro mime tiene mayores libertades, nuestro Wotan tiene mayores libertades, nuestro Sigfrido tiene mayores libertades, nuestra Brunhilde es distinta y tiene que ser distinta a la Brunhilde de Wagner. Podemos poner 2 pájaros en vez de uno. Todas esas libertades, uno, desde la dirección por lo menos, se las toma. Sobre todo si ya se han cumplido 75 años del fallecimiento, donde ya podemos hacer y deshacer, que es distinto cuando evidentemente tienes un autor o tienes el dramaturgo vivo que claro, le tienes respeto y tienes que trabajar con él y hay otro tipo de negociación. Pero sí, yo creo que ahí igual somos mentalidades a veces un poco distintas y donde uno va conversando y negociando también las miradas respecto de los personajes, por ejemplo, de cómo y desde dónde veo yo la obra y las figuras. Muchas gracias. De nada. Es algo que no pasa, me imagino, a nivel musical, ¿cierto? O sea, en términos como de la adaptación, como que igual uno lo puede acotarla a nivel musical, pues, pero a nivel interpretativo lo que dice la Fabiola es mucho más desde el texto. Sí, o sea, yo creo que no estamos tan alejados porque Fabiola quiere, digamos, lo que trató de transmitir es que quiere digamos, transmitir la idea de la obra, de la ópera, en el lenguaje de hoy en día, ¿no? Y ahí, en ese sentido, los recursos que sean necesarios están bienvenidos, ¿no? Y en la parte musical es lo mismo. Como director musical trato de ser siempre lo más fiel posible a lo que dice la partitura, entendiendo de buscar los efectos que estaba buscando Wagner, ¿no? Pongo un ejemplo. Por ejemplo, en una parte la orquesta puede estar escrita fortísimo, por ejemplo, o forte, ¿no? Que significa tocar con mucha fuerza, con mucha potencia. Pero si es que en ese momento los cantantes no se escuchan, no me sirve, ¿no? Y ustedes, no sé si saben que Wagner hizo un teatro, mandó a construir un teatro, gracias al gentil auspicio de Luis II de Baviera, que era para sus óperas, donde la orquesta estaba en un foso muy, muy profundo y además estaba cubierto. Y ahí no hay problemas de equilibrio, que la orquesta esté muy fuerte para los cantantes, ¿no? Pero en teatros normales, sí. Entonces de repente hay un momento que está fuerte, pero hay que escuchar a los cantantes. Entonces le digo a la orquesta, toquen con cara de fuerte, pero toquen piano, ¿no? Y con la intención de fuerte, pero escuchando siempre los cantantes. Entonces esos son ejemplos que por respeto, o sea, por un mejor espectáculo, sí, uno se va tomando licencias, pero siempre tratando de respetar lo que Wagner quiso transmitir, que obviamente hace 150 años eran otros contextos. Hay muchas cosas que son un contexto diferente, pero hay muchas cosas que son universales, ¿no? De lo que hablamos en esta ópera, de la incompatibilidad del poder versus el amor, ¿no? Es de todo lo que trata, toda la tetralogía, ¿no? Son temas universales, ¿no? Hay momentos donde se escuchan fábricas realmente así con gente trabajando, que es un ruido casi insoportable, ¿no? Inhumano. Nada en contra de las fábricas, pero digo, ese ambiente es donde se pierde el sentido de la relación humana, el amor hacia el prójimo. Eso son temáticas que son universales. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, yo tengo 2 preguntas en realidad, que son como para 2 dúos distintos. Entonces, la primera es como para los personajes, que en realidad me llama mucho la atención el saber cuáles han sido como los mayores desafíos que han tenido en estudiar a sus personajes, en pensarlos para niños, qué tan difícil también es como lo escribió el compositor y cómo
¿Ha chocado como la visión de ustedes? ¿Cuáles las dificultades de eso? Y luego me gustaría saber en realidad como más para el lado de la dirección, ya que estuvieron todo un trabajo de estudio, como comentaban, y de cortar parte y todo lo demás, como cuál es el mensaje que esperan que el público y sobre todo los niños reciban, porque por algo se adaptó la obra y se dejaron ciertas partes, se quitaron otras, porque supongo que hay un mensaje que se espera recibir, entonces también me gustaría saber eso. Esas son mis dos preguntas. Gracias por la pregunta. Y bueno, en mi caso, siento que los desafíos más grandes que tienen que ver con este personaje, más allá de la música, que siempre representa un desafío muy grande, es cómo hacer, en esta puesta en escena en específico, un equilibrio entre lo que estoy cantando y lo que estoy diciendo. Me ha costado mucho encontrar un punto medio entre mi voz cantada y hablada, porque mi personaje me sale la voz hablada me sale naturalmente enojada, fea, como un poco cambiante en algunos casos uso tonos más agudos, en otros casos uso tonos más graves. Tengo que imitar a otros personajes, entonces eso le ha dado mucho dinamismo a la voz hablada, pero la voz cantada, como está la técnica del canto lírico de por medio, es difícil tratar de acercarla tanto a ese punto de la voz más tosca y más rasposa, si se puede decir de una manera. Lo que está tratando de decir mi compañero es básicamente, ni por más que me esfuerzo por cantar feo, no me sale. No. No estoy... Es que tiene una voz preciosa, sí. Además. Gracias, Javier, por dejarme al descubierto. Entonces, en ese sentido, sí, ha sido un trabajo un poco de exploración. Yo no sé qué pensarán mis vecinos, yo vivo en un departamento, entonces de repente deben escuchar que hablo como un viejo enojado y después me pongo a cantar ópera y es como esta persona que está haciendo. Pero sí, ha sido un desafío eso, y también ha sido un desafío el pensar en ser, en ser atrapante para la atención de un niño. O también de una persona. Me imagino que van a venir personas al ver un espectáculo de este tipo, van a venir tal vez adultos que tampoco vengan mucho a la ópera y van a querer traer a sus hijos. Entonces hay que tratar de llamar la atención de esas personas en todas las facetas que enfrentamos, las cantadas, las habladas, las interacciones que tenemos con otros personajes, los movimientos que tienen que ser... He aprendido mucho ahí de Fabiola, que todo tiene que ser más concreto, más objetivo, para que una persona que vea un determinado movimiento, un determinado sesgo, una determinada referencia, lo entienda a la primera vez. Y eso también ha sido un trabajo de construcción que me ha enseñado mucho, y también creo que se ha logrado y vamos bien. Yo tengo que primero hacer la salvedad cuando me enfrento a la construcción de Siegfried. Lo primero y fundamental y que salta a la vista es que para los que son asiduos a la ópera y que me han visto estos últimos 10 años acá pululando en distintos roles, yo soy barítono. Un barítono, y todos los roles que he hecho acá en el teatro han sido de barítono. Y este es mi primer tenor que hago. Y Wagner es tan particular, por decirlo de alguna forma, que él crea un tipo de tenor muy, muy definido, muy específico, tanto así que se habla del famoso tenor wagneriano, que es un Heldentenor. Tiene una vocalidad bastante particular el tenor wagneriano. Debe tener un volumen grande, porque la orquesta, como bien decía el maestro Pedro Pablo, son orquestas gigantes, de una cantidad ridícula de instrumentos, ¿cierto? De masa sonora. Entonces necesita la voz wagneriana, tiene que ser una voz grande, que pase la orquesta por completo. Aparte, también tiene que tener cierta robustez de color, de timbre, para que tenga también el peso dramático que requieren ciertos personajes, estos tenores wagnerianos que siempre son, por lo general, héroes. Entonces, esa particularidad de la voz del tenor wagneriano tiene que ser buscada, y la verdad es que al parecer no es demasiado común. La mayoría de los tenores wagnerianos son barítonos que se pasaron a tenor.
barítonos que hicieron el tránsito, barítonos sin techo, barítonos con muy buenos agudos, y en ese camino, y debo decirlo, en eso me parezco mucho a Siegfried, también ando buscando mi propia identidad, mi propia identidad vocal. Yo cuando estudiaba en la universidad, cuando estudiaba canto en la universidad, hace ya muchos años, demasiados, muchos, tuve hace mucho tiempo una clase magistral con una soprano húngara, con Silvia Sás, ¿la ubica, maestro? ¿No? Una tremenda soprano húngara, que también estuvo acá en el municipal muchas veces. Y tuve una clase magistral con ella y ella fue la primera que le dijo a mi maestro de ese momento, le dijo, oye, pero ¿usted cree que él es barítono? Y Fernando Lara, mi maestro, que lo adoro, dijo, pero por supuesto que es barítono. Le dijo, un barítono martán, un barítono noble, de agudo. Y dijo, no, no es barítono, él es tenor. Y así me estuvo siempre la sombra del tenor dando vueltas. En algún momento yo no sabía qué era y definí que soy cantante y punto, sin apellido. Soy cantante. Si tengo que cantar tangos, canto tangos. Si tengo que cantar boleros, canto boleros. Si tengo que hacer ópera, hago ópera. Si tengo que hacer un Wagner, hago un Wagner. En la medida que pueda, que vocalmente me lo permita y que no esté haciendo algo que me dañe técnicamente, lo hago. Porque de verdad hay una indefinición tremenda en quién soy. Tanto así que con un médico pude revisarme las cuerdas vocales, bueno, no les voy a dar la lata, pero mis cuerdas son de tenor, básicamente. Son de tenor porque tienen el porte, el grosor de un tenor habitual. Pero sí tengo una característica que es muy baritonal, vocalmente y también de mi voz cantada. Así que estoy siempre ahí. La mitad de la gente que me escucha dice, oh, mira, este es un barítono con buenos agudos. La otra mitad que me escucha me dice, no, mira, este es un tenor con buenos graves. Ahí estoy, al medio. Y en esa indefinición yo prefiero cantar y no hacerme problemas. Así que esta es mi primera incursión, no, mi segunda, incursión de tenor, porque este año, de hecho, en este mismo teatro, con la dirección de la Alejandra Urrutia, de la maestra, hicimos Das Lied von der Erde, la canción de la tierra, donde también hice el tenor. Que es un tenor bastante grande. El tenor maleriano también tiene harto de esto del tenor wagneriano. Así que eso creo que es lo fundamental. Mi grave problema con este personaje primero fue la vocalidad del mismo. Enfrentarme al tenor en un lugar distinto, donde el paso, ¿cierto? Cosas técnicas, muy latoso, pero el paso, el lugar donde yo, ¿cierto? Rearticulo el sonido hacia arriba, es distinto. Cuando soy barítono lo hago en un lado, ahora que estoy tenoreando lo hago en un lugar distinto, para poder mantenerme la hora y cuarto sonando y que la cosa funcione. Así que ese es el primer gran desafío vocal, el enfrentarme, porque además que también siento que hay una mochila gigante, porque no han sido muchos los cantantes chilenos, en este teatro sobre todo, que han hecho el paso de tenor, o sea, de barítono a tenor. Entonces también siento que hay una responsabilidad, no puedo llegar y hacerlo así más o menos nomás, tengo que hacerlo bien, porque detrás mío está Ramón Vinay y cuantos otros, así, cantantes increíbles. Así que, y hay que ver si de repente funciona el tenor. ¿Qué hizo usted, maestro? Eso, y bueno, y interpretativamente, sí, bueno, ahí yo tengo unos procesos de encontrar al personaje, de encontrar cómo se mueve, cuáles son sus motores, cómo piensa. Yo me doy mucho el trabajo de la tridimensionalidad del personaje siempre, sea lo que sea, el personaje que sea, yo me doy el trabajo de decir, bueno, cómo funciona este, cómo piensa, cómo se vincula con los otros, ¿cierto? Cómo es él, ¿cierto? Eso, así que ese trabajo es el de siempre para llegar a armar un personaje que sea creíble y querible. Eso. Sí, habías preguntado acerca de lo que queremos transmitir en este específico caso. Lo primero es encantar al público por la ópera, ¿no? Es un programa familiar, el Pequeño Municipal que se llama, dentro de la temporada del Pequeño Municipal, que queremos que los niños vengan al teatro y ¡wow! Queden encantados, maravillados, para que convenzan a sus papás, abuelos, tíos de seguir viniendo y en 10 o 15 años más sean nuestros próximos abonados, ¿no? Entonces ahí tenemos una tremenda responsabilidad en lo que es el Pequeño Municipal, que ya lo venimos haciendo hace muchos años, como decía, de encantar al público con un buen espectáculo, ¿no? Y estoy completamente convencido que es un buen espectáculo, buenos cantantes, excelente orquesta, buena puesta en escena, entretenida. Hay momentos que uno queda así atrapados. Hay
no hemos hablado, pero estos dos colegas tienen que forjar una espada, ¿no? Uno no lo logra y el otro sí lo logra, pero los dos tienen que forjar una espada y tienen que estar martillando un yunque musicalmente, que en muchas casas de ópera lo hacen desde la orquesta, porque es difícil. Es rítmicamente muy preciso. No sé qué habrán dicho tus vecinos de estudiar eso, pero es musicalmente muy difícil porque tienen que ser precisos a la hora de martillar y a la vez cantar. Ya combinar las dos cosas no son fáciles, y más encima actuar y qué sé yo. Y ambos tienen esa labor, es parte de su rol, y son uno de los momentos que así entretenidos que uno ve, como saltan chispas y que va a ser súper entretenido. Y hay varios momentos donde estoy seguro espero que no les dé mucho susto a los pequeños, ¿no? pero sí les va a encantar. Sí, dentro de las labores yo creo que hay dos cosas. O sea, evidentemente uno tiene que hacer un espectáculo que fascine, porque si no perdemos gente en vez de ganar gente. Y eso es uno de los desafíos de uno, de ya, cómo vivimos nosotros el mundo, cómo lo vemos y cómo hacemos que el otro también lo pueda ver, sentir, palpar, oler, todo. Eso por una parte. Y por otra parte tiene que ver también con el fondo. Y una de las cosas bonitas que encuentro de Wagner, de esta historia, es que nadie es tan bueno y nadie es tan malo. ¿Ya? Porque el joven Sigfrido tampoco es tan bueno. Es un adolescente pasando por la etapa de la adolescencia, siendo bastante desagradable con quien le dio la vida. O sea, hay una ¿cómo se llama? ¿Cómo? Sí, o sea, todos. Y uno se enamora del personaje, es como un Gollum. Entonces es bello, atractivo y es espantoso. Pasa por todas las facetas. Y así en general todos los personajes, sobre todo aquellos que se pueden desarrollar a través de la ópera y que muestran las distintas caras. Entonces, claro, hay un trasfondo final que tiene que ver, como ya lo decía Pepa, ¿no es cierto?, de el poder versus el amor, y donde qué cosa triunfa, y hasta aquí, hasta esta obra, triunfa el amor. Pero donde siempre está presente, ¿no es cierto?, el deseo del poder, que lo encarna en este caso sobre todo nuestro querido Mime. Esa es la dualidad. Amor versus poder, si pueden convivir, no pueden convivir. Tenemos a este adolescente en su etapa de adolescencia haciéndose las preguntas básicas de quién soy yo, de dónde provengo, no vengo de ti, soy adoptado, entonces necesito saber cuál es mi raíz. Y una de las cosas, de hecho, que propusimos, por ejemplo, para hacer con estudiantes es el árbol genealógico, que puedan hacer el árbol genealógico de Sigfrido, de la familia, y que puedan hacer su propio árbol genealógico. Si, ¿cuántos de nosotros no hemos tratado de buscar, de dónde venimos? Y tenemos que explicarnos quiénes somos nosotros a través de quiénes fueron nuestros papás, nuestros abuelos, nuestra historia, y como que cargamos esas mochilas anteriores en nosotros como pregunta fundamental. En eso está él versus esta dualidad de amor-poder. Muchas gracias. Y muchas gracias también por las preguntas. Quienes quieran participar de las tertulias, hacer preguntas, pueden enviarnos un correo a comunidad@municipal.cl y ahí vamos a entregarle toda la información para que puedan asistir de manera presencial o también dejar sus preguntas a nuestros invitados. Ya como para ir finalizando, una pregunta que surge bastante es como, si yo no he visto El Oro del Rin, si yo no vine a ver La Valquiria, ¿voy a poder entender Sigfrido? Absolutamente. Absolutamente. Una ópera por sí es como las sagas de la Guerra de las Galaxias, que obviamente tienen un relato en toda la saga, pero cada una de las películas también funciona por su parte. Y en este caso de Sigfrido
pasa lo mismo, que funciona el relato. Dentro de la ópera se cuenta lo que pasó antes y así un poco se va entendiendo el trasfondo, ¿no? Pero no es obligación ojalá lo hayan visto las otras óperas, pero no es obligación haber visto las otras óperas para poder entender este espectáculo que está muy bueno. Como decía antes, tenemos un equipo de muy buenos cantantes, todos chilenos, que han sido también preparados por el maestro Jorge Evia, con antelación, que trabaja aquí en el teatro con mucho cariño, también con la ayuda de Eduvige Spicone, que quiero agradecerle en esta oportunidad, que es la maestra pianista que ha venido a tocar los ensayos desde Argentina. Antes mencionaba a Gilvinas Smalis, que es el fagotista de la orquesta, quien hizo los arreglos musicales, o sea, la reducción orquestal, con la ayuda de Cristian Lorca, que también le quiero agradecer, la Filarmónica, todo el mundo, muchas gracias. Fabiola, un nuevo trabajo en conjunto, que ya llevamos varios, así es siempre un placer de intenso trabajo. Fabiola, y en ese sentido, pensando que también esta va a ser ya el cierre, ¿cierto? Ay, de sí, eso le decía el Pepa, sí, la última. La última, triada, tetralogía, es como, más o menos. ¿Estás contenta con el resultado final, entendiendo también lo que hablábamos de la tecnología, como el proceso que ha habido y el progreso también, desde el Oro del Ring hacia Sigfrido? Sí, yo creo que es una evolución tanto de nosotros, de nuestros hijos, hijas también. Es bonito ver el proceso, o sea, mis hijas vieron la primera y ahora van a ver la tercera desde muy chiquitos, desde 3 años que vinieron, de los de Pepa también. Entonces ver a nuestros hijos evolucionar con la ópera es como, claro, cuando uno ve sagas, Harry Potter, la 1 y la 7, ¿no es cierto?, hay una evolución. Entonces nosotros hemos tenido también una evolución artística, pero también hay una evolución de fiato, de entenderse, de ver cómo funciona la mano de uno, la mano de otra, también en el trabajo. Como que siento que como equipo de trabajo también ha sido muy bonito, y con toda la gente acá del teatro, como, claro, porque uno ya empieza a conocer, ya, yo me acuerdo la primera vez, esto era chino mandarín para mí por lo menos, porque la ópera y el teatro, la casa de ópera funciona de una determinada manera, y después uno ya empieza a entender cómo funciona y se hace más fácil. Sí. Sí, antes que se me olvide, quiero también agradecer al equipo de sonido, que es una parte fundamental también en la ejecución de esta ópera. Muy importante. Ya van a entender por qué cuando vengan, pero es una parte muy importante. Hicimos Gracias. muchos adelantos, pero no nos podemos decir todo. Y se dice bastante que la ópera es o un gusto adquirido o también tiene que ver principalmente con una tradición familiar. En el caso, Javier, tuyo, no sé cómo fue ese acercamiento con la ópera, ¿cierto?, con la música clásica, pero desde ahí también, ¿cuál es el mensaje, por ejemplo, a las familias para que traigan a ver Sigfrido los tíos, los abuelos, etcétera, a los más pequeños del hogar, y que se encanten también, como yo decía, con esta arte escénica más completa y compleja que pueden disfrutar? Sí. Bueno, yo siento que yo soy profesor de música, antes de dedicarme de forma exclusiva al canto. Entonces, para mí la labor docente como profesor de música es algo fundamental en mi vida. Habiendo dicho lo anterior, siento que todos tenemos una banda sonora que nos ha acompañado, la música que nos acompañó cuando chicos, la música que nos acompañó después de adolescentes, nuestras primeras músicas, porque la música de la infancia es la música de tus padres, de tus tíos, tus hermanos mayores, ¿cierto? Esa es la música que finalmente tú consumes, que está en la casa. Pero llega un momento en la adolescencia donde tú te das cuenta de que estás también tú diciendo, esta es la música que yo quiero, estas son las bandas que yo estoy escuchando, que yo estoy descubriendo, estas son las sonoridades, ya tiene que ver con el barrio, tiene que ver con los amigos, y así uno tiene una banda sonora, que es donde uno, sí, es súper fácil el ejercicio de decir por dónde vengo yo y por qué llegué hasta acá. En mi caso,
de esa música, de la casa, de la radio Aurora, de mi mamá cantando en la casa, de las rancheras de mi padre. De repente me encuentro con la música folclórica, de raíz folclórica, música más inteligente, Inti Illimani, y de ahí a la música un poco más sinfónica, a la pedagogía, y de la pedagogía ahí, ¿cierto?, hice el link hacia las obras más sinfónico-corales, más grandes. Me costó un mundo llegar a la ópera, de verdad. Tanto así que ni siquiera me encuentro un operático de corazón. Es mi trabajo y lo amo, pero no sé, de verdad a mí me genera así como mucha lata cuando se juntan una serie de colegas a hablar de, oye, la versión del 38 que dirigió, no sé, no tengo esa información en la cabeza, no soy melómano, no me acuerdo de, oye, pero cuando vino esta señora a cantar, ¿cierto?, el 74, en el segundo cast, no, qué fome, no me acuerdo de eso tampoco, y no me interesa, no me interesaría tampoco estudiarlo así. Siento que es un espectáculo vivo, como bien lo dije hace algún rato, que te llega o no te llega, ¿cierto? Pero tienen que darse la oportunidad de estar acá y de vivirlo, de vivenciarlo, darles oportunidad, porque no es lo mismo. De repente uno va al Nescafé de la Arte a ver estas pasadas que hacen del Metropolitan Opera House, maravillosas, pero donde la cámara te dice hacia dónde mirar, ¿cachai? Aquí close-up, acá el personaje, aquí esto, acá vista general. No es lo mismo. No es lo mismo, que inclusive energéticamente no es lo mismo tener una orquesta en vivo sonando y tener a los cantantes que te llegan sin ningún filtro directo al pecho. Es una vivencia que tienes que vivirlo, y ojalá lo antes posible, porque una vez que estés ahí, una vez que te maravilles, que veas que este espacio mágico existe, difícilmente vas a poder salirte de este lugar, ¿cierto? Lo haces propio. Bueno, mis sobrinos han venido ya varias veces a la ópera, y para ellos sí, o sea, ellos generan estos vínculos, se meten en la historia, pueden seguirla, pueden disfrutarlo, pueden asumir que sucede y que es cierto. Entonces la ópera, como gran espectáculo, nos invita a, primero, vivir con los ojos de niños, disfrutarlo con los ojos de niños, y segundo, creer que absolutamente todo es posible, que este espacio mágico, este contrato tácito que tengo yo como artista y ustedes como espectador, sea de verdad. Si yo lo paso bien en el escenario, ustedes lo pasan bien también como público. Si yo sufro, ustedes sufren. Si yo me alegro, ustedes se alegran, ¿cierto? Y eso no se consigue en una pantalla. No se consigue en el cine, no, esto es único, porque cada una de las funciones que vamos a hacer es completamente distinta a la anterior. Sucede solamente una vez. Eso. Agradecerles por haber compartido con nosotros en esta noche de tertulia. Espero que lo hayan disfrutado, hayan aprendido, adquirido nuevos conocimientos y herramientas para poder disfrutar mucho mejor de esta ópera familiar, que si bien es pensada en los niños, como ya dijimos, es transversal para toda la familia y para también quienes quizás son adultos y por primera vez quieren venir a presenciar una ópera. O por segunda también, ¿cierto? Muy invitadísimos. Como siempre quiero agradecer a quienes también hacen posible la tertulia, al área de sonido, de sonido, iluminación digital y audiovisual del Teatro Municipal de Santiago. Y nada, espero que salga todo bien, toy, como decimos acá. Muchas gracias también por haber participado y nos vemos en una próxima tertulia. Muy buenas noches.